Un cordial saludo a todos. Vamos a ver el tema del transformador ideal y comercial, el modelo que vamos a usar en los problemas de rectificadores y de fuentes DC reguladas y no reguladas. Entonces, supongamos que tenemos una fuente AC que llamamos BF. Y la vamos a conectar a un transformador. Entonces nuestro transformador, que vamos a denotar con T sub X, tiene un voltaje en el primario y tiene un voltaje en el secundario. La fórmula del transformador ideal es que voltaje del primario sobre voltaje del secundario es igual a N1 sobre N2, donde N1 es el número de vueltas de la bobina del primario y N2 es el número de vueltas de la bobina del secundario. El voltaje del primario es igual a BF, ¿no? Que sería un voltaje pico por el seno de omega t. Y el voltaje del secundario también va a ser igual a un voltaje pico del secundario, que voy a denotar como BM. BM, y voy a colocarle también aquí sec, diciendo que es el voltaje pico del secundario por el seno de omega t. Por lo tanto, tenemos un voltaje Bs en el secundario, que también es senoidal, y que sube hasta Bm sec y baja hasta menos Bm sec. Esta fórmula la vamos a utilizar en el transformador ideal. Esta fórmula es porque en el transformador ideal la potencia de la entrada del transformador es igual a la potencia de salida. Entonces, Vp sobre Vs, voltaje pico no, sino voltaje del primario sobre voltaje del secundario es igual a corriente del secundario sobre corriente del primario, y por lo tanto la potencia Vp por Ip, que es la potencia del primario, es igual a Vs por Is, que es la potencia del secundario. O sea que el transformador ideal lo que nos dice es que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, y la relación de voltajes es proporcional a la relación de vueltas del primario y del secundario. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una fuente BF igual a 80 por el seno de 500 pi por T. Entonces, quiere decir que esa sería la fuente en el primario, y supongamos que esa fuente BF
la vamos a meter a un transformador con una relación de vueltas de 13:3. Y tenemos aquí una resistencia R, que por ahorita no voy a decir el valor porque no me interesa analizar el valor de la corriente. Y debo hallar el voltaje en la resistencia. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, donde N1 es 13 y N2 es 3, y entonces me daría que VR es igual, y aquí voy a utilizar la fórmula utilizando el voltaje pico de la entrada. Entonces, si utilizo el voltaje pico de la entrada, que es 80, voy a hallar el voltaje pico de la salida. Entonces VR sería igual a 80, que es el voltaje pico de la entrada, por 3 sobre 13. Entonces ese sería el voltaje pico de la salida. $18.4615. Entonces, una de las primeras cosas que quiero que tengan en cuenta es que yo utilicé la fórmula del transformador ideal para hallar el voltaje pico de la salida, porque utilicé el voltaje pico de la entrada. En lo que muchas veces más se equivocan es en que hay veces utilizan el voltaje RMS de la entrada y en la salida dicen que es voltaje pico, o al revés, utilizan el 80 y luego dicen que este valor es voltaje RMS. Entonces, ojo, si utilizo voltaje pico es para hallar voltaje pico, si utilizo voltaje RMS es para hallar voltaje RMS. Siempre tengan en cuenta cuando utilicen la fórmula del transformador de que pico se convierte en pico o RMS se convierte en RMS. Aquí dije que la fuente era 80 por seno de 500 pi. Ese 80 es voltaje pico. Pero también yo puedo decir que la fuente tiene un voltaje RMS de 80 dividido en raíz de 2. Si hubiera utilizado el voltaje RMS, pues aquí también en la salida me hubiera dado el voltaje en RMS. En este caso me dio voltaje pico. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje en la salida es igual a 18.46 por el seno de 500 pi-t, porque la señal no se desfasa, la señal sigue siendo con la misma frecuencia, que en este caso son 250 Hz, y por lo tanto entonces ya tengo la solución. Entonces, si yo les doy la onda de entrada y la razón de transformación, ustedes pueden hallar la salida. O si yo les doy la salida y la razón de transformación, ustedes pueden hallar la entrada. O si yo les doy la entrada y la salida, también les puedo solicitar que me digan una razón de transformación. Entonces, también hay algunas veces que en los parciales yo coloco eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que haya una relación N1, N2, ¿sí? Hay veces yo les digo diseñen un circuito, y diseñar el circuito es sencillamente que establezcan esa relación. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí 100 voltios RMS y tengo un transformador N1,
tengo en la salida este voltaje, un voltaje en esta resistencia, donde VR es una onda así. Donde aquí hay un voltaje pico Vm en la resistencia, menos Vm en la resistencia, y yo digo que ese Vm son 20 voltios, o sea, Vm R 20 voltios, o sea, una onda que sube a 20 y baja a menos 20. Entonces, tengo el voltaje de entrada y tengo el voltaje de la salida. Entonces, si yo tengo el voltaje de entrada y tengo el voltaje de la salida, yo sé por la fórmula del transformador que este voltaje de la salida es igual al voltaje de la entrada multiplicado por N2 y dividido en N1, ¿sí? Entonces esto llamémoslo BF. Entonces, de acuerdo a la fórmula del transformador, yo tengo que VR, en este caso, es igual a BF multiplicado por N2 y dividido entre N1. O pues la misma fórmula que sería BF sobre BR es igual a N1 sobre N2, que es esta fórmula. Está acá. Ahora, si yo quiero reemplazar esta fórmula con los valores que les di, ¿qué BF uso y qué BR uso? El BF que debo usar, o si uso BF 100, entonces aquí debo usar el voltaje RMS. Entonces BF vale 100. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje RMS de la salida de BR? Entonces, un error que aquí normalmente ustedes cometen en los parciales es que colocan aquí 20, porque aquí dice que el voltaje de salida es 20, pero es que 20 es el voltaje pico, en cambio 100 es el voltaje RMS. Entonces aquí sería 100 sobre el voltaje RMS de la salida, que sería voltaje pico, dividido en raíz de 2, porque este es el voltaje RMS de la salida en R. Al yo hacer eso, entonces me queda 100 dividido en 20 sobre raíz de 2. Y me da 7.071. Ahora, cuando yo en los parciales les diga hay N1 y N2, ustedes deben hallar una relación de vueltas que me dé 7.071. Entonces yo lo que hago es tener como una división de enteros, es decir, hallar dos enteros que me den esta división. Lo que yo hago sencillamente es decir que N1 es 70 sobre 10 o 707 sobre 100. Entonces, un ejemplo de N1 sobre N2 puede ser 707 sobre 100, para que se parezca a este número. Entonces, eso es una posible relación de vueltas y podrían simplificar esto.
Tengan en cuenta entonces que hay infinitas soluciones porque estoy hallando es una relación de vueltas, pero si yo les digo que esa relación de vueltas n1 y n2 sean dos enteros, entonces busquen dos números que dividido entre ellos dos de esta relación. ¿Sí? Verificamos si esa relación se cumple. Entonces quiere decir que el voltaje en el secundario es igual a 100 RMS por 100 sobre 707. Entonces si hacemos que BR, como para verificar, es igual a BF, que es 100, por N2, que es 100, dividido en 707, entonces eso me da, estoy sencillamente haciendo una verificación, 100 por 100 dividido en 707, eso me da 14.14. Y efectivamente 14.14 debe ser el voltaje RMS de la salida. Voltaje de la salida RMS, entonces es igual a 20 sobre raíz de 2. 20 dividido en raíz de 2, 14.14. Entonces, si yo les doy un ejemplo donde les pido hallar N1 y N2, utilicen la fórmula del transformador, con eso hallan una relación y con la relación hallan dos enteros. Si yo les doy la entrada, ustedes pueden hallar la salida. Si les doy la razón de transformación, si les doy la salida, pueden hallar la entrada. Entonces, esto es un ejemplo de transformador ideal. En otro video miremos entonces cómo vamos a manejar el transformador comercial.